Carlos huyó, pero no pudo escapar a la llamada. Carlos no lo sabía, pero esa noche todo cambiaría. El universo nos susurra constantemente al oído, pero rara vez nos detenemos a escuchar. Cuando por fin lo hacemos, descubrimos que la voz que nos llama es en realidad nuestra propia esencia clamando por ser reconocida. Pero ¿cuántas veces ignoramos esa llamada hasta que la vida nos obliga a escucharla? Algo que siempre ha estado a tu lado puede estar intentando hablarte. ¿Lo has sentido alguna vez? Entonces quédate hasta el final de este vídeo. La historia de Carlos puede ser justo lo que necesitas para entender lo que te está pasando. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y prepárate para un viaje que podría cambiar por completo tu percepción de la vida. La noche que lo cambió todo. La llamada invisible. Carlos Méndez se despertó sobresaltado. La habitación estaba a oscuras, pero algo parecía diferente. El silencio era denso, cargado de una presencia invisible. Todo su cuerpo se estremeció, y entonces lo oyó. Una voz, pero no una voz corriente. No venía de fuera ni de dentro. Era como si el aire mismo a su alrededor vibrara, pronunciando su nombre con una firmeza que le hizo estremecer el pecho. Carlos. La vieja posada guardaba secretos en sus paredes de madera. Cada tabla crujía con el recuerdo de historias no contadas. Cada rincón susurraba narraciones olvidadas. La habitación era sencilla: una cama de madera, una lámpara antigua, un pequeño escritorio y una ventana que enmarcaba las montañas. Después de un día paseando por el pueblo, Carlos sentía un profundo cansancio, distinto del agotamiento de las maratones empresariales que tan bien conocía. Era un cansancio que parecía limpiar algo en su interior. Había llegado allí tras días de caminata que más bien parecía una huida, no de algo externo, sino de sí mismo. Las montañas le habían estado llamando durante mucho tiempo, un susurro que resonaba en su alma mucho antes de que se diera cuenta del significado de esa llamada. Se durmió rápidamente, sumiéndose en un sueño más profundo del que había experimentado en años. No era un sueño ordinario, era como sumergirse en aguas profundas, donde cada capa de su existencia se desprendía. Sus sueños no tenían imágenes, solo sensaciones, un vacío infinito, una luz lejana, el eco de una presencia informe. Entonces algo cambió. No fue un ruido, no fue un movimiento, fue una alteración en el tejido mismo de la realidad. Carlos lo sintió antes de oírlo. Todo su cuerpo se estremeció, cada vello se erizó como si respondiera a una llamada primordial. El aire a su alrededor ganó densidad, peso y vibración. Cuando oyó su nombre, su corazón se aceleró. Algo había cambiado en la habitación. El aire parecía más denso, casi tangible. La temperatura había bajado considerablemente, haciendo que su aliento se condensara en pequeñas nubes frente a su cara. El silencio era absoluto. Ni siquiera se oía el lejano susurro del viento en 1960, los árboles o el ocasional ulular de un búho. Carlos se sentó en la cama, atento. La sensación de que no estaba solo crecía por momentos. Sus ojos recorrieron la oscura habitación, tratando de identificar alguna presencia, pero no había nada visible. Aún así, cada fibra de su ser gritaba que había algo allí, observándole. Solo la oscuridad y el sonido lejano del viento que soplaba afuera, pero la sensación persistía. No estaba solo. Algo, o alguien, le observaba. Y entonces la voz sonó de nuevo. Escucha. Era un sonido sin origen, sin dirección. No procedía del techo, ni del suelo, ni de las paredes. Era como si estuviera dentro de cada partícula que le rodeaba. Su cuerpo se congeló. Carlos saltó de la cama, con el corazón martilleándole contra las costillas. Necesitaba salir de allí, necesitaba respirar. El aire de la habitación le parecía pesado, como si algo invisible ocupara el espacio a su alrededor. Con manos temblorosas, abrió la puerta y salió al balcón de la posada. El frío de Minnedosin. La madrugada le envolvió de inmediato, pero no le calmó. El pueblo estaba en completo silencio, con solo unas pocas luces tenues parpadeando en la distancia. La luna iluminaba tenuemente el camino de tierra, y entonces lo vio. En el banco de madera, bajo la pálida luz, un anciano de aspecto sereno le miraba fijamente. El hombre parecía venir de un tiempo lejano,
con ropas sencillas y una mirada profunda que transmitía algo más que sabiduría. Era como si lo supiera. El anciano sonrió levemente y dijo, con una voz que parecía resonar en el pecho de Carlos: cuando Dios llama hay que escuchar. Carlos sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Cómo lo sabía aquel hombre? Nunca se lo había dicho a nadie. Su instinto le decía que corriera, pero algo lo mantenía allí, inmóvil. ¿Fue miedo? ¿Fascinación? ¿O siempre había sabido en el fondo que ese momento llegaría? La voz seguía resonando en su interior. Algo estaba ocurriendo, algo que nunca podría explicar. Durante un instante que pareció eterno, sus miradas se encontraron en la distancia. Carlos sintió una conexión inexplicable, como un reconocimiento mutuo entre almas. Intentó encontrar palabras, pero la voz le falló. El anciano mantuvo la mirada serena, como si esperara que Carlos comprendiera algo más allá de las palabras, algo que no se podía explicar, solo sentir. La noche parecía viva, el viento susurraba entre los árboles, el cielo estrellado parecía más vasto, más cercano, como si cada estrella estuviera observando aquel momento. El universo parecía esperar una respuesta de Carlos. El tiempo se ralentizó. Sentía su respiración, su corazón acelerado, el palpitar de sus sienes. Nunca en toda su vida había experimentado algo tan real y al mismo tiempo tan inexplicable. Carlos dio un paso vacilante hacia el anciano, como si cruzar aquel pequeño espacio entre ambos fuera a traspasar un umbral invisible. El anciano ladeó ligeramente la cabeza, como confirmando algo, como diciendo, sí, es la hora. ¿Has tenido alguna vez esa inexplicable sensación de ser llamado por algo más grande? Ese escalofrío, esa certeza de que hay una presencia que te observa, que te guía. Comparte tu experiencia de estos momentos misteriosos en los comentarios. Tu historia podría ser el faro que alguien necesita para reconocer las señales en su propia vida. El encuentro con el mensajero. ¿Quién era aquel hombre? El jardín de la posada estaba sumido en una quietud casi sagrada. El rocío de la madrugada ya empezaba a formarse en las hojas, reflejando la plateada luz de la luna como 1000 pequeños espejos. El aire fresco de la montaña traía aromas de jazmín y tierra húmeda. Cuando Carlos se acercó al anciano sentado en el banco, sintió un sutil cambio en la atmósfera, como si el tiempo se ralentizara, como si el espacio que los rodeaba se convirtiera en una burbuja separada del resto del mundo. El pelo y la barba del anciano eran completamente grises. Su piel estaba marcada por el tiempo, pero sus ojos eran de un azul tan profundo y luminoso que parecían contener universos enteros. Vestía ropas sencillas, pero había una dignidad en su postura que sugería una nobleza interior que trascendía las apariencias. «Buenas noches, Carlos», dijo el anciano. Su voz serena llenó el silencio. Era la misma voz que le había despertado en su habitación, pero ahora no le causaba miedo, solo una extraña reverencia. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Carlos, deteniéndose a unos pasos. El anciano sonrió, y aquella sonrisa pareció iluminar todo el jardín. «Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo», respondió con sencillez. «Conozco el vacío que te carcome por dentro, la desesperación que te hizo huir, la búsqueda en la que ni siquiera sabes que estás». Carlos sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Cómo podía saber tanto aquel desconocido? «¿Quién eres?», consiguió preguntar finalmente. «Los nombres son solo etiquetas que ponemos a las cosas para fingir que las entendemos», respondió el anciano. «Pero si necesitas uno, puedes llamarme John». Había algo en la forma de hablar del hombre, una mezcla de sabiduría antigua y una sencillez casi infantil, que desarmó todas las defensas de Carlos. Sin ser invitado, se sentó en el banco junto al anciano. «Cuando Dios llama hay que escuchar», dijo Juan, mirando las estrellas. «Y Él nunca deja de llamar, aunque nos hayamos tapado los oídos durante décadas». «Yo no creo en Dios», replicó Carlos automáticamente, repitiendo el mantra que había adoptado desde que era un adolescente. Juan se volvió hacia él con una mirada que parecía ver a través de sus capas de protección. «No me refiero al Dios que rechazabas, esa caricatura de un juez severo sentado en una nube. Hablo de la conciencia infinita que respira en ti y a través de ti, la que sientes entre las líneas de la existencia,
En los momentos de silencio, cuando caen todas las distracciones, Carlos sintió algo extraño, como si una puerta cerrada durante mucho tiempo empezara a abrirse en su interior. ¿Cómo puedes saber lo que siento? Te has pasado la vida huyendo de ti mismo, Carlos. Has construido una fortaleza de logros externos, títulos y posesiones, para no tener que enfrentarte a la única pregunta que importa. ¿Quién soy realmente? La precisión de aquellas palabras golpeó a Carlos como un puñetazo en las tripas. Era exactamente eso. Toda su vida había sido una elaborada estrategia de huida. Su matrimonio fracasó porque nunca estuvo realmente presente en él. Siempre estaba persiguiendo el siguiente objetivo, el siguiente logro. Tu trabajo, a pesar de su éxito, nunca llenó el vacío porque no era tu verdadera vocación, sino solo un papel que adoptabas para impresionar a los demás y a ti mismo. Con cada palabra que decía el anciano, Carlos sentía cómo se le despojaba de capas de autoengaño. ¿Cómo podía aquel desconocido articular verdades que ni él mismo había admitido? ¿Crees que acabaste en esta aldea por casualidad? Continuó Juan. No hay casualidades en el universo, solo sincronicidades, momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se hace más fino. El anciano miró entonces profundamente a los ojos de Carlos y le dijo: ¿Estás preparado para dejar de huir? Antes de que Carlos pudiera responder, Juan sacó del bolsillo un pequeño papel doblado y se lo tendió. Léelo cuando estés preparado, ni antes ni después. Carlos miró el papel un momento, sintiendo su peso simbólico mucho, más allá de los gramos que representaba. Cuando levantó la vista para darle las gracias o hacerle más preguntas, el anciano había desaparecido. Parpadeó varias veces, atónito. Era imposible que el anciano se hubiera levantado y marchado sin que él se diera cuenta. Carlos miró en todas direcciones, pero el jardín estaba completamente vacío. En la palma de su mano, el papel doblado era la única prueba de que el encuentro había tenido lugar. El papel y la verdad que siempre había negado Carlos. Permaneció largo rato sentado en el banco del jardín, con el papel aún cerrado en la mano. Una parte de él quería abrirlo inmediatamente, ansioso por las respuestas que pudiera contener. Otra parte temía lo que pudiera encontrar, como si presintiera que, una vez leído, ya no habría vuelta atrás. El cielo empezaba a clarear en el horizonte, anunciando la llegada del amanecer. Las estrellas desaparecían poco a poco, como luces que se apagan una a una. Carlos observó esta transición de la noche al día con una atención nueva, fijándose en detalles que normalmente ignoraba: la gradación de colores que se formaba en el horizonte, el sutil cambio de temperatura del aire, el progresivo despertar de los pájaros. Era como si sus sentidos se hubieran agudizado tras conocer al misterioso John, o tal vez, pensó, siempre habían sido así, pero él había estado demasiado ocupado para darse cuenta. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol le tocaron la cara, Carlos desdobló con cuidado el papel. Peramento, él escritas a mano con una letra elegante y firme, había unas pocas palabras. Cuando todo esté oscuro, recuerda quién te ha llamado siempre. El silencio entre tus pensamientos es el portal. Carlos leyó y releyó aquella frase, tratando de extraer su significado. Parecía a la vez sencilla y profundamente enigmática. ¿Quién me ha llamado siempre?, murmuró para sí. ¿Y qué significaba el silencio entre tus pensamientos? Mientras reflexionaba, algo extraño empezó a suceder. Un recuerdo, largamente olvidado, emergió de las profundidades de su conciencia. Un fragmento de su infancia que había quedado sepultado por el tiempo. Carlos tenía 6 años. Era una tarde de verano en casa de sus abuelos, en el campo. Había vagado un rato, explorando el pequeño bosque que había en la parte trasera de la propiedad. De repente, se dio cuenta de que se había perdido. El miedo empezó a apoderarse de él mientras el sol descendía por el horizonte. Fue entonces cuando oyó la misma voz que le había despertado al amanecer, la misma voz del viejo John que le llamaba por su nombre. Siguiendo esa llamada, encontró fácilmente el camino de vuelta. Cuando contó a los adultos lo de la voz en el bosque, todos sonrieron con condescendencia, atribuyendo la experiencia a la fértil imaginación de un niño. Con el tiempo, el propio Carlos se convenció de que se lo había inventado. Pero ahora,
sentado en aquel banco con el papel en la mano, sabía con absoluta certeza que la voz era real. Y no, solo aquella vez. Se dio cuenta de que la misma voz había aparecido en momentos cruciales de su vida, como un susurro casi inaudible que él ignoraba sistemáticamente, en los momentos de mayor desesperación, en las noches de insomnio en las que se cuestionaba sus decisiones, en las raras ocasiones en las que se permitía callar. La voz siempre había estado ahí, llamándole a algo más profundo, más verdadero. Una emoción abrumadora se apoderó de Carlos. Era una mezcla de arrepentimiento por el tiempo perdido y gratitud por la nueva oportunidad. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, las primeras en muchos años, mientras un profundo sollozo emergía de su pecho, como si algo se liberara tras décadas de represión. En ese momento de entrega total, Carlos experimentó algo extraordinario. Fue como si un muro de su interior se derrumbara, revelando un espacio infinito de claridad y comprensión. Durante un fugaz instante, cesó toda separación entre él y el mundo que le rodeaba. Ya no estaba Carlos observando el jardín, solo había observación, pura experiencia, sin un yo separado que la reclamara, y en este estado de unidad, comprendió perfectamente lo que significaba el papel. La llamada que siempre había oído no venía de fuera, surgía de lo más profundo de su ser. Era su esencia intentando comunicarse con la personalidad que había construido. El silencio entre pensamientos era exactamente eso, esos momentos de pausa en los que la mente parlanchina se aquietaba y se podía percibir algo más profundo. Cuando pasó la experiencia, Carlos se sintió transformado. No tenía todas las respuestas, pero ahora sabía cuál era la pregunta correcta. Hay mensajes sutiles que intentan llegarnos todos los días, pero rara vez nos detenemos a escuchar. ¿Has tenido alguna vez ese momento de claridad absoluta en el que te has dado cuenta de que estabas ignorando algo importante dentro de ti? Comparte tu experiencia de estos momentos de despertar en los comentarios. Tu historia podría ser la clave para que otros reconozcan las señales en sus propias vidas. La revelación en la iglesia del pueblo. El sol ya estaba alto cuando Carlos regresó a la posada. La señora Canosa le recibió con una sonrisa serena, como si supiera exactamente dónde había estado y lo que había vivido. ¿Durmió bien, señor Carlos?, le preguntó, sirviéndole una taza de té de hierbas. He pasado una noche rara, respondió él, que aún estaba asimilando los acontecimientos de las últimas horas. ¿Conoce a un anciano llamado Juan? Pelo blanco, ojos azules muy brillantes. La señora dejó de hacer lo que estaba haciendo y le miró con expresión enigmática. Hay mucha gente especial en este pueblo, dijo finalmente. Si quieres saber más sobre nuestra historia, quizá debería visitar la iglesia de la Plaza Central. Es un lugar antiguo, lleno de recuerdos. Había algo en su forma de hablar que despertó la curiosidad de Carlos. Después de desayunar, decidió seguir su sugerencia. El pueblo de Serra Alta tenía una única calle principal que conducía a la Plaza Central. Las sencillas casas, pintadas de colores suaves, exhibían macetas con flores en las ventanas. Los pocos lugareños que encontró por el camino le saludaron con una familiaridad desconcertante, como si le conocieran desde hacía años. La plaza era un espacio circular pavimentado con viejas piedras, con una sencilla fuente en el centro. Dominando un lado de la plaza se alzaba la iglesia, un edificio de piedra que mezclaba elementos coloniales con detalles góticos. No era grande en tamaño, pero tenía una presencia que parecía anclar todo el pueblo a su alrededor. Carlos subió los escalones desgastados y empujó la pesada puerta de madera tallada. El interior era frío y sombrío, iluminado únicamente por la luz que se filtraba a través de las vidrieras de colores. El silencio era casi tangible, como si siglos de oración y contemplación hubieran impregnado las paredes. No había nadie a la vista. Charles avanzó lentamente por el pasillo central y sus pasos resonaron en el suelo de piedra. Los bancos de madera oscura, pulidos por generaciones de uso, reflejaban la luz coloreada de las vidrieras. En el altar, una sencilla cruz y algunas velas encendidas completaban el ambiente de serena devoción. En las paredes laterales, cuadros y pinturas representaban santos y escenas bíblicas. Carlos los observaba tranquilamente, absorbiendo la atmósfera del lugar.
cuando su mirada se fijó en un cuadro en particular, parcialmente, oculto por una columna. Se acercó para verlo mejor y sintió que se le helaba la sangre en las venas. Era un retrato. El retrato de un anciano de pelo y barba blancos, ojos de un azul intenso y una sonrisa serena que parecía contener una sabiduría infinita. Era, sin lugar a dudas, el anciano con el que Juan había hablado a primera hora de la mañana. Impresionante, ¿verdad? La voz detrás de él casi le hizo dar un respingo. Al girarse, Carlos vio a un hombre de mediana edad que vestía una sencilla sotana, el cura del pueblo. ¿Quién es?, alcanzó a preguntar Carlos, señalando el retrato, con una voz que delataba su turbación interior. «Es Dom Stebno», respondió el cura, acercándose para mirar el cuadro. Era un guía espiritual muy querido en este pueblo. El cuadro data de 1823, pocos meses antes de su fallecimiento. «¿1823?», repitió Charles mareado. «Eso fue hace más de 200 años». El cura asintió. Dom Stebno llegó a Serra Alta como un simple peregrino. Nadie sabía venía ni quién era en realidad, pero su sabiduría y compasión transformaron por completo este lugar. Dicen que tenía un don especial para ver más allá de las apariencias, para ver la verdadera naturaleza de las personas. Carlos se quedó mirando el retrato incapaz de apartar la vista. Era imposible y, sin embargo, sabía con absoluta certeza que aquel era el hombre con el que había hablado. «Hay historias», continuó el cura, «de que Dom Stebno todavía se aparece a algunas personas. Siempre a aquellos que se encuentran en momentos cruciales de su vida, necesitados de orientación. Los lugareños no se sorprenden cuando oyen relatos de encuentros con él». El sacerdote hizo una pausa y miró directamente a Carlos. «Tú le viste, ¿verdad?». La pregunta directa cogió a Carlos por sorpresa. Dudó un momento, pero algo en la mirada comprensiva del sacerdote le animó a ser sincero. «Sí», admitió finalmente. «Anoche, hablamos en el jardín de la posada». El sacerdote sonrió. «No eres el primero y desde luego no serás el último. Considérate bendecido, hijo mío. Don Stephen no se aparece a cualquiera. Lo que siempre estuvo dentro de él». Después de salir de la iglesia, Carlos vagó sin rumbo por las calles del pueblo. Su mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Había hablado con un hombre que había vivido 2 siglos antes. Era irracional, imposible para los estándares de realidad que siempre había aceptado, y sin embargo, sabía con absoluta certeza que era cierto. Sin darse cuenta, sus pasos le llevaron fuera de los límites del pueblo, hacia un sendero que serpenteaba montaña arriba. El camino, marcado solo por el uso constante y no por ninguna estructura formal, estaba bordeado de árboles centenarios y formaciones rocosas cubiertas de musgo. A medida que se ascendía, la vegetación se hacía más densa y el aire más fresco y limpio. Los sonidos del pueblo fueron sustituidos poco a poco por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. Carlos caminaba sin prisas, absorbiendo cada detalle con una atención que nunca había dedicado al mundo natural. Al cabo de una hora, el sendero se abrió a una meseta natural que ofrecía una vista espectacular del valle. El pueblo de Serra Alta parecía diminuto desde aquella altura, enclavado entre majestuosas montañas. Más allá, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un panorama de valles verdes, picos lejanos y el cielo infinito. Carlos se sentó en una roca plana al borde de la meseta. Por primera vez en años, quizá en toda su vida adulta, no sentía ninguna urgencia, ninguna necesidad de estar en otro sitio, ninguna lista mental de tareas que cumplir. Solo existía el momento presente, vasto y completo. Cerró los ojos y se permitió simplemente sentir el calor del sol en la cara, la suave brisa en la piel, el olor de la tierra y la vegetación, los sutiles sonidos de la naturaleza a su alrededor. Y entonces, casi de forma natural, su atención se dirigió hacia el interior. En lugar de identificarse con el torbellino habitual de pensamientos y preocupaciones, Carlos los veía pasar como nubes en un cielo inmenso. Y en los espacios entre esos pensamientos, el silencio mencionado en la nota del viejo Juan empezó a darse cuenta de algo extraordinario. Era una presencia, una conciencia que no estaba limitada por sus recuerdos o proyectos futuros.
Era pacífica, atenta e increíblemente viva, y lo más sorprendente, no era algo extraño o nuevo, sino algo que siempre había estado ahí, como un telón de fondo constante de toda su experiencia. Surgió una profunda comprensión. Lo que había buscado desesperadamente en todas sus conquistas externas había estado siempre dentro de él. La sensación de plenitud, de pertenencia, de propósito, no eran cosas que había que conseguir, sino su naturaleza esencial que había que reconocer. Un calor comenzó a irradiar desde su pecho, extendiéndose por todo su cuerpo. No era una emoción ordinaria, sino algo más fundamental, como si cada célula de su ser vibrara en reconocimiento de una verdad primordial. En este estado ampliado de conciencia, empezaron a aflorar los recuerdos de su vida, pero vistos desde una perspectiva completamente nueva. Los momentos de dolor, fracaso y pérdida que tanto le habían atormentado, resultaron ser catalizadores esenciales de su crecimiento. Las relaciones que había descuidado, las oportunidades que había desaprovechado por miedo, todo parecía formar parte de un patrón más amplio, un camino, sinuoso pero necesario que le llevaba exactamente a donde necesitaba estar. Carlos se dio cuenta de que su búsqueda del éxito material solo había sido un sustituto de lo que realmente anhelaba, una conexión auténtica, conexión consigo mismo, con los demás, con algo más grande que trascendía la existencia individual. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de profundo alivio al encontrar por fin el hogar que siempre había buscado. No sabría decir cuánto tiempo permaneció en aquel estado. El tiempo parecía haber perdido su linealidad habitual, pero poco a poco volvió a una conciencia más ordinaria, aunque transformada por la experiencia. El sol empezaba a descender por el horizonte cuando por fin se levantó para volver al pueblo. Se sentía ligero, como si se hubiera quitado de encima un peso invisible que había soportado durante décadas. Su percepción era cristalina, cada detalle del camino vibrante y vivo. ¿Ha habido alguna vez en tu vida un momento en el que te diste cuenta de que estabas buscando fuera lo que solo podías encontrar dentro de ti mismo? Ese instante de claridad en el que te diste cuenta de que el viaje siempre ha sido de vuelta a casa, a tu verdadera esencia. Comparte tu experiencia de reconexión interior en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que guíe a alguien de vuelta a su centro. La transformación. Comienza una nueva vida. Durante las semanas siguientes, Carlos prolongó su estancia en el pueblo de Serra Alta. Lo que había empezado como una escapada impulsiva se convirtió en un retiro consciente, un periodo de profunda recalibración. Los días seguían un ritmo completamente nuevo para él. Por primera vez en mucho tiempo, no corría contra el reloj, no intentaba llenar cada momento de productividad. Sus mañanas empezaban antes del amanecer, cuando salía a pasear por los silenciosos senderos. El frío del amanecer despertaba sus sentidos, y la luz dorada en el horizonte parecía llevar un mensaje silencioso. La vida no tiene que ser apresurada para ser valiosa. Carlos se puso a meditar junto al río que atravesaba el pueblo, pero a diferencia de sus intentos anteriores, cuando veía la meditación solo como una herramienta para mejorar el rendimiento en el trabajo, ahora simplemente se permitía estar presente. Escuchó el sonido del agua, sintió la brisa sobre su piel y se dio cuenta de que, por primera vez, su corazón latía a un ritmo más tranquilo. El sabio anciano aparecía de vez en cuando, trayendo consigo enseñanzas que parecían sencillas, pero que resonaban profundamente en Carlos. «Tu mente siempre ha ido por delante de la vida», dijo una vez, sentado bajo un árbol, «pero la verdad está donde están tus pies, no en lo que tu mente proyecta hacia el futuro». Carlos reflexionó sobre estas palabras mientras ayudaba en el albergue, charlando con los lugareños y aprendiendo a vivir sin necesidad de demostrar nada a nadie. Sentía verdadero placer en actividades que antes le parecían triviales: preparar su propio desayuno, cuidar el jardín del hostal, caminar sin rumbo. El cambio no fue brusco, sino gradual, como el agua que esculpe la roca con el tiempo. Su ego, antes moldeado por títulos y logros, empezó a disolverse. Por primera vez, se vio a sí mismo como un ser humano completo, y no como un personaje que necesitaba ser validado por el mundo.
Una noche, mientras observaba las estrellas, sintió una profunda emoción. Gratitud. No, la gratitud superficial que solía mostrar en las redes sociales o en discursos corporativos, sino una gratitud cruda y genuina por el simple hecho de existir, por los árboles, por el cielo, por respirar, por el silencio que antes le molestaba y ahora le traía paz. Aquella noche se dio cuenta de algo que cambiaría su vida para siempre. El propósito no es algo que se consigue, sino la forma en que se vive cada momento. Al día siguiente, cuando se encontró con el anciano, Carlos le contó lo que Mo había comprendido. El sabio se limitó a sonreír y dijo: «Ahora estás preparado. ¿Has sentido alguna vez un momento de profunda transformación en el que te diste cuenta de que ya no tenías que ser quien siempre habías intentado ser? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser lo que alguien necesita para despertar». El mensaje que nos queda a todos: Carlos salió de Serra Alta sabiendo que nunca volvería a ser el mismo, pero se preguntó, ¿qué significaba realmente estar despierto? El camino de vuelta a casa parecía diferente, o tal vez era él quien lo veía todo bajo una nueva luz. Antes, su atención se centraba siempre en la línea de meta. Ahora se fijaba en los detalles, los árboles doblados por el viento, el cielo vasto e infinito, la luz dorada del atardecer derramándose sobre la tierra. Por primera vez, no solo quería llegar, sino vivir cada segundo del camino. Cuando regresó, se dio cuenta de que el mundo no había cambiado. El tráfico seguía siendo caótico, las caras apresuradas, las voces atropelladas, pero algo en su interior le impedía dejarse engullir por esa corriente. Llevaba consigo una nueva brújula, un nuevo norte, un nuevo sentido. Cuando abrió la puerta de su antiguo piso, sintió un silencio diferente. Antes, ese silencio le había asfixiado. Ahora era un espacio de posibilidades. Lo recorrió despacio, tocando los muebles que antes representaban estatus, pero que ahora parecían meros objetos inertes. Lo que realmente importaba no se podía poseer, solo se podía sentir. Carlos empezó a actuar de otra manera. Cuando se reencontró con viejos amigos, se dio cuenta de cómo las conversaciones estaban dominadas por las quejas, las prisas y las distracciones constantes. Pero en lugar de limitarse a escuchar superficialmente, se hizo realmente presente. Te miraba a los ojos, hacía una pausa antes de responder, absorbía cada palabra como si fuera única. Y fue entonces cuando se dio cuenta, cuando cambiamos, inspiramos el cambio a nuestro alrededor. La gente empezó a notar su transformación. No era algo que decía, sino que transmitía. Su serenidad, su escucha activa, su calma. Ya no hablaba del despertar espiritual o del crecimiento personal, sino cuida su reflejo. El silencio, que antes parecía un espacio vacío e incómodo, era ahora un portal hacia algo más grande. Carlos había dejado de intentar comprender la vida y por fin había empezado a vivirla. Y entonces llegó la gran revelación. Ya no había un destino al que llegar. El propio camino era ya el propósito. Una mañana, mientras paseaba por un parque, sintió que una ligera brisa le rozaba la cara. El sol, filtrado entre los árboles, creaba sombras móviles en el suelo. Se detuvo, respiró hondo y sonrió. Ya no necesitaba respuestas. El silencio se las llevaba todas. Toda su vida, Carlos había creído que la felicidad estaba en algún lugar del futuro, en algo que aún no había alcanzado. Pero ahora comprendía que el verdadero flujo de la vida no estaba en lo que hacía, sino en el estado de presencia que cultivaba. Se dio cuenta de que ya no era rehén de su propia mente. Sus pensamientos iban y venían, pero no le arrastraban con ellos. Por primera vez, estaba totalmente despierto a la hora. La profundidad de esta toma de conciencia le llevó a un estado de conexión con todo lo que le rodeaba. Vivía cada momento con toda intensidad. El sonido de las hojas al viento, la risa de un niño a lo lejos, el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia. Todo tenía un significado que antes no había sido capaz de captar. El cambio interior de Carlos no fue un acontecimiento puntual, sino un estado continuo de percepción ampliada. A lo largo de este viaje, volvió al pueblo de Serra Alta para buscar al anciano. Recorrió los mismos caminos, se sentó en el mismo banco donde había estado,
Esperó en el mismo jardín bañado por la luz de la luna, pero el viejo nunca apareció. Por un momento, sintió una punzada de frustración. ¿Y si todo había sido una ensoñación? ¿Y si se lo había imaginado todo? Entonces se dio cuenta. El viejo ya no necesitaba estar allí, porque ahora estaba dentro de él. La voz que le había llamado aquella noche no era la de un extraño. Siempre había sido su propia voz, oculta bajo años de ruido mental y búsqueda incesante de algo que siempre había estado ahí. La mente humana busca patrones, intenta predecir, intenta controlar, pero el despertar se produce en el momento en que nos desprendemos de esta necesidad y simplemente nos permitimos ser. Carlos se dio cuenta de que las pequeñas cosas de la vida, una mirada sincera, un instante de silencio compartido, un gesto de gratitud, eran manifestaciones de lo divino. Todo estaba interconectado, y ahora él formaba parte de ese flujo con total entrega. Carlos había dejado de resistirse a la vida y empezaba a fluir con ella. Un día, hablando con un amigo, le preguntaron a Carlos, ¿qué te ha pasado? Pareces diferente. Él sonrió y contestó, por fin dejé de buscar. Su amigo frunció el ceño, confuso. ¿Dejado de buscar qué? Carlos miró al cielo y contestó en voz baja, todo. El verdadero despertar no consiste en llegar a alguna parte, sino en darnos cuenta de que nunca abandonamos el lugar en el que siempre estuvimos destinados a estar. Carlos sintió una paz que nunca antes había experimentado. No le faltaba nada, nada tenía que ser diferente. El ahora era completo en sí mismo. Tal vez hayas sentido esta llamada al escuchar esta historia. Tal vez algo dentro de ti también esté despertando. ¿Y si te toca a ti ver lo que siempre ha estado ahí? La verdad no está en algún lugar lejano, esperando a ser encontrada. Siempre ha estado dentro de nosotros, esperando a ser reconocida. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, no ignores esta llamada. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que pueda necesitar este mensaje. A veces todo lo que necesitamos es una señal, y quizá esta sea la tuya.